Ya chicos, vamos a ver la parte de corazón y grandes vasos. Una de las cosas importantes de referirnos a la parte cardíaca es la ubicación y la distribución del mediastino, ¿ya? Una vez analizado, revisado la ubicación de las estructuras y cómo se subdivide el mediastino, que lo vamos a ir en anterior, en medio y posterior, y en superior, en medio e inferior, nos vamos a dar cuenta que es un poco más fácil, debido a que las estructuras más importantes del mediastino son precisamente las del título de esta presentación. Bueno, no es ninguna novedad, el corazón, ustedes saben, es una bomba hecha de una subdivisión especial o diferenciación especial de músculo que se llama músculo cardíaco. Tiene endocardio, miocardio y pericardio. El pericardio a su vez se divide en dos hojas y la función principal del pericardio es contener al corazón en diástole, ¿cierto? Para que éste no se desgarre. En cuanto a lo fisiológico, eso es lo ideal. Cuando hay un derrame pericardio, cuando hay una ocupación del espacio que es absolutamente virtual. El espacio no existe en lo fisiológico, está recubierto por una mínima cantidad de líquido. Eso es normal, el corazón funciona bien. Una vez que eso supera la cantidad de los 15 cc, de cualquier cosa, sea derrame pericárdico, sea sangre, ¿cierto? Cualquier otra cosa, el corazón ya no puede hacer diástole, por lo tanto la precarga está limitada y el paciente comienza a sufrir shock. Las caras que tiene el corazón nosotros las vamos a ir en una anterior, una posterior, y los bordes que son derecho e izquierdo que están en íntimo contacto con el hilio pulmonar, ¿ya? Que los vamos a ver en la clase de pulmón obviamente. El corazón no se irriga cuando está contraído, el corazón se irriga cuando está dilatado, el corazón se irriga en diástole y tiene dos arterias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha, siendo estas las primeras ramas de la arteria aorta. Se pueden reconocer inmediatamente al ver el anillo aórtico justo sobre la válvula aórtica, estudiando los ostium, que en latín exhausto significaría literalmente hoyo. Es un ostium izquierdo, un ostium derecho, y a partir de ellos nacen, ¿cierto?, las arterias coronarias. Siendo la coronaria izquierda la de mayor importancia porque irriga precisamente el ventrículo izquierdo. Más o menos el corazón tiene una diferencia de 50 gramos respecto a hombres y mujeres, siendo su mayor peso en hombres 350 gramos en lo normal y en mujeres 300. La ubicación del corazón en un cadáver ustedes la pueden observar acá. Tenemos el ápice pulmonar acá, la base pulmonar del pulmón derecho acá, todo el territorio lingular que está cubriendo gran parte del corazón. El corazón tiene una ubicación central, pero con leve tendencia hacia arriba y a la izquierda, teniendo por cara anterior su mayor porción anatómica expuesta, el ventrículo izquierdo, ¿ya? Ustedes van a ver el tabique interventricular, a través de él se va a desplazar la arteria coronaria izquierda, ¿cierto? Y vamos a tener, precisamente por su ubicación un poco más a la izquierda, una pequeña diferencia que se anotará a nivel de la constitución de los pulmones, siendo el pulmón derecho un poco más grande que el izquierdo, teniendo 3 lóbulos versus el pulmón izquierdo que tiene únicamente 2. El pulmón limita arriba con los grandes vasos, a la derecha con los hilios pulmonares, abajo vamos a tener el diafragma, por anterior nosotros vamos a tener la cara posterior del manubrio, cuerpo y procesos sifoides del esternón, ¿cierto? Y por arriba el opérculo torácico. Teniendo entonces estas dos regiones que nosotros ya las conocemos, ¿cierto? Que son las regiones pleuropulmonares, cada una correspondiente al pulmón, la pleura que lo envuelve, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, que son distintos, de hecho. El hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo tienden a ser fisiológicamente semejantes, pero anatómicamente son distintos, ¿ya? Así que las ubicaciones nosotros ya las vimos. Teniendo entonces estos límites, en anterior nosotros tenemos la cara posterior del esternón, que yo ya se los mencioné. En la cara posterior nosotros vamos a tener en general la aorta y los cuerpos vertebrales.
Por arriba nosotros vamos a tener el plano horizontal que pasa por la horquilla esternal, en realidad estamos hablando del opérculo torácico, por abajo vamos a tener el diafragma, y lateralmente los planos derecho e izquierdo que pasan a nivel de las pleuras mediastínicas y del ilio pulmonar. Si nosotros lo vemos en una situación un poco más esquemática, nosotros vamos a tener el mediastino superior, el medio y el inferior, el mediastino anterior, el medio y el posterior. La ubicación de esto, entonces tenemos el corazón, la membrana pericárdica, tenemos el arco de la aorta que nace desde el ventrículo izquierdo, tenemos los grandes vasos de la aorta que lo vamos a ver posteriormente, las venas pulmonares que están acá, el tronco de la arteria pulmonar que está acá, el esófago por posterior y la cara anterior de los cuerpos vertebrales que va desde T2 hasta T9, ¿ya? Por abajo vamos a tener el diafragma y por el interior vamos a tener el manubrio external con el cuerpo external y los cartílagos costales. Si nosotros lo vemos ahora en un corte transversal, nosotros vamos a ver lo mismo, el tronco de la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, anillo de la arteria aorta, las válvulas aórticas, ventrículo izquierdo, pulmón derecho, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, cuerpos vertebrales, esófago y venas ácidos que la vamos a tener acá. Este cuadro es bastante interesante, necesito que se lo aprendan, que son los elementos que componen a cada parte del mediastino. En el mediastino anterior, nosotros lo vamos a tener como mediastino antero-superior y antero-inferior. En el mediastino antero-superior vamos a encontrar todas estas estructuras, el timo, la tráquea, el laringio recurrente izquierdo, los grandes vasos, callado de la aorta, ¿cierto? Los vasos pulmonares que ya mencionamos, algunos ganglios linfáticos, los plexos cardíaco anterior y posterior, que son ramas del nervio vago. Y en el mediastino anterior-inferior vamos a tener, obviamente, al corazón, al pericardio, a los nervios frénicos y a los vasos diafragmáticos superiores, ¿ya? En rigor, aun cuando el mediastino antero-superior tiene mayor cantidad de estructuras, son de menor importancia comparados al mediastino antero-inferior, que corresponde obviamente al corazón. Por lo tanto, si nosotros volvemos a la anatomía, nosotros vamos a tener el mediastino antero-superior, vamos a tener la vena cava, ¿cierto?, superior, donde vamos a tener el tronco brachiocefálico izquierdo, el tronco mira, aquí hay un error, tronco brachiocefálico derecho, ambos uniéndose, ¿cierto?, vena cava superior, vena cava inferior, ambas desembocando en la aurícula derecha. Vamos a tener el callado de la aorta saliendo del ventrículo izquierdo. Gran parte del ventrículo izquierdo expuesto hacia anterior, por debajo el diafragma, por lateral el ilio pulmonar derecho, por lateral izquierdo el ilio pulmonar izquierdo. Y por arriba vamos a tener glándula tiroides, el timo que está resecado, esto que está acá que es el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo. La diferencia entre ambos es la pasada que tiene el nervio laringio recurrente. ¿Ya? El laringio recurrente izquierdo tiene una ubicación que es bajo el callado de la aorta. El mediastino posterior, entonces, tiene obviamente el punto de referencia el pedículo pulmonar o ilio, ¿cierto? Que se divide a su vez en tres zonas. Estas nosotros las vamos a ver en la suprapedicular, la pedicular y la infrapedicular, que es lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase de tórax. La supra, que es la que está situada sobre el pedículo pulmonar, la pedicular, que es el pedículo en sí mismo, y la infrapedicular, que está por debajo del pedículo pulmonar. Los elementos del mediastino posterior corresponden a los ya previamente mencionados, que esta parte de la tráquea, el esófago, el conducto torácico, ya, que desemboca a nivel de la confluencia de la yugular izquierda y la vena yugular y la vena subcla izquierda, la vena ácido, los nervios neumogástricos, ¿cierto? O vagos, cadena simpática, los paquetes vasculonerviosos y los ganglios linfáticos. Yendo a esta posición, entonces nosotros vamos a encontrar que el corazón está situado desde su parte posterior, incluyendo el callado de la aorta, desde el segundo cartílago costal, bajando hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 en algunos pacientes ya, donde está la punta o el ápex del corazón. El corazón tiene una ubicación obviamente mediastínica media, con leve tendencia hacia la izquierda, como ya habíamos mencionado.
se puede apreciar acá por la distancia que tienen los cartílagos costales derechos, que es un poco mayor versus los cartílagos costales izquierdos. ¿Ya? Nosotros, ¿qué vamos a encontrar cuando tenemos una visión antero-posterior del corazón? Vemos, recuerden que el corazón se forma como un tubo que es posteriormente torcido. Entonces las cavidades, aun cuando existen, ¿cierto? Las cavidades están cruzadas dentro de su formación. El corazón nosotros también lo podemos medir funcionalmente, como corazón izquierdo y corazón derecho, siendo el corazón derecho el corazón pulmonar y el corazón izquierdo el corazón de la circulación sistémica. Viendo entonces, nosotros lo vamos a ver desde el corazón venoso, ¿ya? O el derecho, el pulmonar. El corazón recibe la sangre de todo el cuerpo a través de vena cava superior, vena cava inferior, ambas desembocan al atrio derecho. El corazón tiene dos aurículas y dos atrios. Las aurículas son prolongaciones que tienen corrugadas el atrio, que es esto que está acá, atrio derecho, y esto que está acá es aurícula derecha. Aurícula significa oreja pequeña, ¿ya? El corazón no tiene, la vena cava superior y la vena cava inferior no llega a las aurículas, llega a los atrios. Es una pequeña diferenciación importante que hay que mencionar para que no se confunda. Llegada la sangre venosa a través de la vena cava superior y la vena cava inferior al atrio derecho, pasa a través de válvula tricúspide, ¿cierto? Donde tenemos las tres valvas, ¿cierto? Unidas a través de los músculos papilares, llega a ventrículo derecho y pasa, por supuesto, a formar parte de la tronco de la arteria pulmonar. A través del tronco de la arteria pulmonar, esto posteriormente se divide en dos, ¿ya? En tronco pulmonar izquierdo y tronco pulmonar derecho. Entre el tronco pulmonar derecho, fundamentalmente, no el principal, sino el derecho, y el callado de la aorta en su margen inferior, tenemos el ducto torácico, que posteriormente pasa a llamarse ligamento, ¿ya? Bien, no se olviden de eso. Este es un bypass fisiológico que existe a nivel de la circulación fetal, precisamente para saltar la circulación sistémica directamente a la pulmonar. Posteriormente, al nacer, esto se cierra, la persistencia del ducto torácico en algunos pacientes fisiológicos hasta los 3 años. Bien, eso es corazón derecho. El corazón izquierdo corresponde más o menos lo mismo en visión espejo, la única diferencia es que aquí la válvula es tricuspide, que es bicuspide, tiene únicamente 2 velos. La sangre que fue al pulmón se devuelve a través de 4 venas pulmonares. Recuerden que los vasos que, que van al corazón siempre son venas, aunque transporten sangre oxigenada. Los vasos que salen del corazón, siempre son arterias. Por eso, esta arteria, que se llama arteria pulmonar, lleva sangre no oxigenada. Estas venas, que se llaman venas pulmonares, traen sangre oxigenada. No se olviden de eso. 2 venas pulmonares a la izquierda, 2 venas pulmonares a la derecha, llegan ambas al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo el flujo hace que la sangre pase a través de la válvula bicúspide o válvula mitral, a través de sus 2 velos, unidos a través de las cuerdas tendíneas a los músculos papilares, obviamente al miocardio. Posteriormente el flujo pasa y controlado. Aquí no se puede ver muy bien, pero está la válvula aórtica, y el flujo pasa posteriormente a los vasos superiores de la aorta a través del callado. ¿De acuerdo? Vena cava superior, vena cava inferior, orejuela derecha, atrio derecho, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar, tronco izquierdo, tronco derecho, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, válvula tricuspide, válvula mitral. Venas pulmonares, 2 izquierdas, 2 derechas, atrio, ventrículo, callado de la aorta. Esta imagen es muy bonita, sirve para poder ver el corazón, pero en un corte coronal, ya, o sea, lo vemos desde arriba hasta abajo. Nosotros, otra vez vamos a encontrar una situación parecida a la que habíamos visto recién. Acá tenemos las válvulas de la aorta, ¿cierto? La válvula mitral, la válvula tricuspide, los músculos papilares, la orejuela derecha, la vena cava superior. La diferenciación en color, chicos, es únicamente descriptiva. La anatomía real no divide las cosas en colores. Nosotros no lo vamos a ver así. La vena cava superior no se ve azul, ni el tronco de la arteria pulmonar no se va a ver violeta. Es una cuestión únicamente descriptiva. Cuando ustedes vean esto en la vida real, no es así. Es todo de color rosado o rojo.
¿ya? Bien, tienen el tronco de la arteria pulmonar con sus respectivas válvulas, que en general son 3. Tienes las 4 venas pulmonares que traen sangre oxigenada desde el pulmón al atrio izquierdo, pasan a través de válvula mitral y posteriormente a la aorta, como ya había dicho. Esto que está acá es el tabique o músculo interventricular o septum. A través del septum, nosotros acuérdense que acá arriba tenemos el nodo atrial, el nodo sinoatrial, y a través de esto tenemos el haz de His, que es la prolongación anatómica nerviosa, que es precisamente para poder inervar eléctricamente el corazón y manejar su ritmo. Nuevamente nosotros acá tenemos la apertura del ventrículo derecho. Nosotros vamos a tener lo siguiente: vena cava superior, vena cava inferior, atrio derecho, la orejuela la tenemos acá arriba, es atrio derecho, ¿de acuerdo? El atrio derecho es pequeño, acá se ve un poco más grande, pero el atrio derecho es pequeño y tiene una cantidad de músculo delgada en comparación al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la resistencia de flujo pulmonar es menor a la resistencia sistémica, por lo tanto el corazón izquierdo es más grande que el corazón derecho, ¿de acuerdo? Bien, tenemos entonces fosa oval, que si se acuerdan era una estructura anatómica que viene precisamente de la torsión a nivel del desarrollo embrionario y que queda como una persistencia, perdón, como un vestigio. El margen de la fosa oval se le denomina limbo de la fosa oval, que es precisamente lo que está acá arriba. Y tenemos entre ambos atrios tenemos el septo interatrial o interauricular, y abajo entre ambos ventrículos tenemos el septo interventricular. Todo abierto acá en el atrio tenemos, recuerden que en general toda vena debe tener una válvula, ya precisamente para que el flujo no se devuelva. Y efectivamente esto se respeta a nivel de las que están extremidades inferiores. Y eso, por supuesto, se respetará a nivel de cava inferior. Esa válvula se denomina válvula de la vena cava inferior o antiguamente conocida como válvula de Eustaquio, ¿ya? Bien, entre ambas nosotros vamos a tener la válvula tricuspidea, ¿cierto? Con precisamente los velos, la orejuela o aurícula que nosotros vamos a tener, atrio, del atrio derecho, y válvula tricuspidea junto con el miocardio extendido. Desde acá arriba nosotros vamos a tener aorta ascendente, que precisamente viene del ventrículo izquierdo. Si nosotros nos vamos directamente a las válvulas, nosotros vamos a tener la válvula tricuspideo-mitral, que tiene un velo anterior y un posterior, la válvula tricuspidea, que tiene un velo anterior, uno medio y uno lateral, la válvula pulmonar, que tiene una ubicación anterior a la válvula aórtica, que tiene 3 velos, uno anterior, uno lateral, uno anterior, uno izquierdo, uno derecho, y la válvula aórtica, que tiene uno, miren, a ver, no se nota muy bien, pero se supone uno derecho, uno izquierdo y uno posterior, ¿ya? No se va a notar. De esta zona, de donde están inmediatamente saliendo de las válvulas, vamos a encontrar los ostium de las arterias coronarias que vamos a notar. La arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Siendo la arteria coronaria izquierda la responsable de la irrigación del corazón sistémico, el corazón izquierdo. Desde anterior entonces nosotros vamos a tener el ventrículo izquierdo, la arteria coronaria izquierda, la aorta, la arteria pulmonar justo por delante de la arteria aorta, la orejuela derecha, vena cava superior e inferior, ventrículo derecho, atrio derecho, orejuela izquierda, atrio izquierdo, ¿ya? Cada válvula de las de abajo, sobre todo en general la mitad de la tricuspidea, se componen de los siguientes, son casi iguales a diferencia del número de velos. Tienen velos, que son los que se cierran, ¿ya? Tienen cuerdas tendíneas, que son las que se unen a los músculos papilares, y está el corazón. O sea, miocardio, músculos papilares, cuerdas tendíneas, velos de las válvulas tricuspidea o mitral, y el reborde de cada uno se les denominan comisuras, ¿ya? Ahora, si nosotros lo vemos desde arriba, vamos a tener entonces las comisuras, los velos, ¿cierto? Y las válvulas propiamente tal. El engrosamiento que está arriba, hay un punto pequeño que se llama lúnula, que es un puntito,
La lúnula está sostenida en la, perdón, corrijo, úvula. La úvula está sostenida en la lúnula, que es el reborde que está acá. Cada una está sostenida en una válvula, ¿ya? Que es la unidad, válvula o velo. Y cada velo está sostenido en la valva, que sería toda la estructura. Úvula, lúnula, válvula, valva. Nosotros si vemos esto ahora en la parte, digamos, irrigación, nosotros vamos a tener entonces lo que ya mencionamos, que es esto. La arteria descendente anterior y la arteria circunfleja son dos ramas de la arteria coronaria izquierda que vienen desde el óstum posterior a la válvula, al cierre de la válvula aórtica. Nosotros vamos a tener la arteria aorta, la primera rama de la arteria aorta son el óstum de la arteria coronaria izquierda con arteria coronaria derecha, el tronco de la arteria coronaria izquierda, arteria descendente anterior o interventricular, que también se conocía, y arteria circunfleja, que es la parte posterior del ventrículo izquierdo. Si ustedes lo ven desde posterior ahora, nosotros vamos a tener la arteria coronaria derecha, el ventrículo derecho, la arteria descendente posterior, que es rama de la arteria coronaria derecha, y por acá nosotros vamos a tener la vuelta que tiene la arteria circunfleja, pero la vamos a ver desde atrás ahora. La arteria circunfleja anastomosando con la arteria coronaria derecha. Nuevamente, para que quede un poco más claro, tenemos el ventrículo derecho, ¿cierto? Nosotros lo estamos viendo desde atrás ahora. Por acá tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿cierto? La arteria coronaria izquierda se fue para atrás. Perdón, corrijo, la arteria coronaria derecha, me equivoqué. Tienes la arteria coronaria derecha que está acá, que van a anastomosar con ramas de la arteria circunfleja que vienen por acá atrás, ¿cierto? Tienes entonces el tronco de la arteria coronaria izquierda, que viene del óstum de la arteria coronaria izquierda, rama de la aorta. Viene entonces la primera rama, que sería la arteria descendente anterior, que va precisamente hasta el ápex, y se une con ramas que vienen de la arteria ascendente posterior, ramas de la arteria coronaria derecha. Ambas se anastomosan a nivel del borde inferior y algunas incluso del ápex, ¿de acuerdo? Las ramas de la arteria descendente anterior son la rama descendente anterior izquierda junto con la rama diagonal. La rama circunfleja tiene la marginal izquierda, que es la más posterior y más lateral de esta, que precisamente se anastomosa con ramas de la descendente posterior. Bueno, lo mismo que hemos visto nosotros, si tiene un sistema arterial, por supuesto va a tener un sistema venoso. El sistema venoso corresponde más o menos a las mismas estructuras que habíamos visto previamente. La única diferencia es que la gran mayoría llega a formar un seno venoso. Y ahí este seno venoso posteriormente llega hasta la aurícula derecha. Ya para terminar, nosotros vamos a ver entonces los grandes vasos. Nosotros vamos a tener las venas pulmonares izquierdas, ¿cierto? Las venas pulmonares izquierdas traen la sangre oxigenada desde el pulmón y llegan hasta atrio izquierdo, ¿cierto? Desde ahí pasan a ventrículo izquierdo pasa a formar parte del callado aórtico. Nosotros vamos a tener una visión lateral ya bien disecada de tronco de la arteria pulmonar, ¿ya? Arteria pulmonar izquierda y derecha, tronco de la arteria pulmonar, venas pulmonares izquierdas, venas pulmonares derechas, vena cava superior, vena cava inferior y callado aórtico. En general, nosotros vamos a dividir la aorta en las siguientes estructuras. La unión sinotubular es desde el anillo de la válvula hasta el comienzo o el nacimiento precisamente de la aorta. Aorta ascendente, tronco innominado que está acá, o tronco brachiocefálico, carótida derecha, subclavia derecha. Después vamos a tener el arco proximal, que es la división precisamente entre ambos. Después vamos a tener carótida izquierda, el arco distal, la subclavia izquierda. Acuérdense que acá en el tronco brachiocefálico, la carótida derecha y la subclavia derecha nacen de un mismo origen, de un origen común, versus que a la izquierda tenemos un origen distinto. La arteria carótida izquierda es independiente de la subclavia izquierda. Tenemos el istmo aórtico en la porción más estrecha de la aorta a su salida, y posteriormente tenemos la aorta descendente. Si nosotros lo vemos de acá, vamos a tener las venas renales, vamos a tener vena cava inferior, el corazón se ha extraído completamente, ya los troncos de la innominada izquierda, ¿cierto?
la yugular arriba, la yugular derecha, la yugular izquierda, los vasos cervicales, la subclavia, vena cava superior, ambas desembocando al atrio derecho, y el arco de la aorta. Por acá nosotros vamos a tener vena ácigos. La vena ácigo es la confluencia primordial o mayor, ¿cierto?, de todas las venas intercostales. Esta nosotros los vamos a ver llegando en general a vena cava superior. ¿Ya? Nosotros entonces vamos a tener nuevamente vena cava superior. Nosotros hemos replegado los bordes para mostrar los hilios pulmonares y tenemos la vena ácigos abajo, la vena cava superior arriba con el ostium de la vena ácigos, el tronco de la arteria pulmonar, donde vamos a tener el tronco de las venas pulmonares, donde tenemos venas pulmonares derecha e izquierda, y el arco de la aorta. ¿Ya? Nuevamente acá, vena cava superior, vena cava inferior, orejuela derecha, atrio derecho, ventrículo derecho que lo tenemos replegado, desde acá el arco de la aorta, la vena innominada que vamos a tener acá uniéndose con la porción derecha, anastomosándose ambas para formar la vena cava superior, el tronco de la arteria pulmonar con la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Y sería todo. Dudas con corazón y grandes vasos. Profe, Yo tengo una consulta. Ah, bueno, Dime. Carla. es que habló de un ligamento que creo que se podía encontrar hasta los 3 años en el Ligamento corazón. arterioso. Sí. ¿Sí? Dijo que se podía encontrar solo hasta los 3 años. Pues la extensión de la permanencia de esa fístula en realidad, ya que es una fístula arteriosa, en algunas ocasiones puede llegar a ser patológica, ¿ya? Pero en general no reviste mayor importancia para el adulto. Ah, ya. Ya eso, profe. Gracias. De nada. Yo tengo otra consulta en cuanto a los nombres. ¿Puedo o sería correcto también llamarles bracocefálicas a las venas y la arteria? Brachiocefálica. ¿A cuáles? A las innominadas. No, ¿Son distintas? sí. No existe brachiocefálica izquierda, existe innominada izquierda y brachiocefálica derecha. Ajá. Ya. Eso, gracias. De nada. Nada más. Ya chicos, coordinemos entonces para la próxima semana el laboratorio, ¿ya? Y vemos qué dudas tienen para ver. Acuérdense que el mail está abierto, si ustedes tienen alguna duda en particular me escriben. Bueno, Ya, profe. Sí. ya chicos, que les vaya bien. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias. Chao, profe. Profe.